Bienvenidos a Cuento Budista. Hoy los invito a descubrir un relato diferente. No es un cuento con héroes ni villanos, ni una historia de fantasía. Es un viaje silencioso a través de 9 hojas sagradas que han acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. Cada hoja es una enseñanza, cada infusión una meditación, y cada sabor una puerta hacia el despertar interior. A lo largo de este cuento, aprenderás cómo la naturaleza susurra sabiduría a quienes están dispuestos a escucharla. Sanar no siempre es curar, a veces es recordar. Recuerda, lo más simple puede ser lo más transformador. Comencemos. En un templo perdido entre las montañas, donde el silencio se mezcla con el murmullo del viento y la respiración de la tierra, un anciano maestro compartía su sabiduría con los discípulos más jóvenes. No hablaba de medicinas modernas ni de fórmulas mágicas. Hablaba de la vida, de la armonía con el mundo natural, de cómo la sanación verdadera comienza mucho antes que el cuerpo enferme y mucho después de que los síntomas desaparecen. «Observad las hojas», dijo una mañana mientras sostenía una pequeña ramita en sus manos. No hay un solo maestro más silencioso, más humilde, ni más sabio que una hoja. Los estudiantes lo miraban sin entender del todo. Para ellos, las hojas eran simples partes del árbol, pero en el sendero del Dharma nada es simple. El maestro explicó que hay hojas que no solo alimentan el cuerpo, sino que también equilibran el alma. Que algunas sanan no solo con sus propiedades, sino con la energía con la que fueron tocadas por el sol, por la lluvia y por la quietud del bosque. Aquellas hojas no se cosechan con prisa, se recogen con gratitud. Se utilizan con conciencia y se honran como mensajeras del despertar. Ese día comenzó el viaje de la enseñanza de las 9 hojas del Dharma. No eran recetas para curar enfermedades, sino llaves para recordar que todo en la naturaleza tiene un propósito, y que la salud es más que la ausencia de dolor, es la presencia de equilibrio. La primera hoja que el maestro presentó fue la menta, fresca, viva, humilde, una hoja que, aunque pequeña, enseñaba grandes lecciones. La menta, dijo el maestro, no lucha contra la enfermedad, invita a la calma. Su aroma no solo refresca el aliento, limpia el pensamiento, no solo alivia el estómago, disuelve la impaciencia. Contó cómo en tiempos antiguos los monjes la utilizaban para preparar infusiones antes de la meditación, no para calmar el cuerpo, sino para despejar la mente. Porque un intestino en paz es reflejo de una conciencia sin nudos. Su energía fresca era como un río que fluye, llevándose la ira, la ansiedad, el desorden. Una discípula preguntó, «¿Y cómo se debe usar, maestro?» Él sonrió, con gratitud, con atención plena. No basta con beber su té. Hay que detenerse, olerla, sentir su frescor como si fuera un abrazo de la tierra. Solo así la hoja revela su medicina profunda. La menta nos enseña a respirar y a confiar, a dejar ir lo que ya no sirve, como el agua que corre sin apegarse a la roca. Después presentó la albahaca, una hoja más intensa, más cálida, con aroma fuerte y alma protectora. Esta hoja es fuego transformado, dijo el maestro. Donde hay confusión, la albahaca ordena. Donde hay inflamación, la albahaca invita al descanso, no solo en el cuerpo, también en el corazón. Recordó cómo en los templos más antiguos se colocaban hojas de albahaca junto al incienso, no por superstición, sino porque su aroma disolvía la agitación mental. Cuando el corazón está inflamado por el deseo, la culpa o la prisa, esta hoja lo calma. Es como una madre que canta a su hijo para dormir. Muchos discípulos empezaron a notar que tras consumirla en infusión antes de dormir, el sueño se volvía más profundo. No porque la hoja tenga poderes mágicos, decía el maestro, sino porque al consumirla con atención plena, uno se encuentra con su parte más sabia, más silenciosa, más compasiva. La albahaca, con su sabor, nos recuerda el valor del equilibrio.
No todo lo que es fuerte debe ser brusco, no todo lo que es curativo tiene que ser amargo. A veces, una hoja suave y dulce puede devolvernos el eje si sabemos recibirla con humildad. Fue entonces cuando el maestro habló del laurel, una hoja noble que muchos utilizaban para dar sabor a los caldos, pero que pocos comprendían en profundidad. El laurel, dijo con voz suave, es el guardián del orden interno. Su energía es masculina, estructurada, protectora, así como su sabor es intenso, también lo es su enseñanza. Contó que los antiguos sabios ofrecían hojas de laurel a los caminantes antes de cruzar los pasos más difíciles de la montaña. Era un símbolo de protección, de claridad. No porque alejara el peligro, sino porque fortalecía el discernimiento, y en el camino espiritual no hay mayor protección que saber elegir el siguiente paso con sabiduría. El maestro reveló que el laurel ayuda al cuerpo a metabolizar lo que come, pero más importante aún, ayuda al espíritu a digerir lo que vive, las experiencias difíciles, las decepciones, las pérdidas. Todo lo que entra debe ser procesado con compasión y transformado en comprensión. El laurel, entonces, no solo actúa en el estómago, sino en el alma. Una tarde, uno de los discípulos preguntó: «Maestro, ¿por qué nos hablas de hojas si hemos venido a aprender del Dharma?» Y el maestro respondió con una historia. Hace muchos años, un joven llegó a este templo buscando iluminación. Le hablé de la respiración, del silencio, del karma, pero él seguía confundido. Un día, le pedí que fuera al bosque y trajera una hoja, solo una. Cuando regresó, se la puse en las manos y le dije: «Todo está aquí, la hoja tiene forma, tiene vida, tiene una función». Y luego cae. Se entrega a la tierra, no se resiste a su destino, esa es la enseñanza. Todos guardaron silencio, porque habían entendido. Cada hoja era una metáfora, un espejo, una vía hacia lo esencial. El maestro enseñaba que cuando uno consume estas hojas con conciencia, no solo nutre el cuerpo, sino que honra la sabiduría ancestral que ellas portan. Que en vez de buscar la sanación como quien combate una enfermedad, debemos recibirla como quien escucha una enseñanza. La menta, la albahaca, el laurel, eran más que remedios naturales, eran recordatorios. Cada una hablaba de un aspecto del despertar, del desapego, de la claridad, de la paz interna. Y cada una podía sanar si uno estaba dispuesto a dejar de correr, de luchar y comenzar a escuchar. El maestro no impuso nada, solo invitó a mirar con nuevos ojos, a consumir con reverencia, a sanar desde adentro y a confiar en que, como las hojas, nosotros también estamos aquí para dar, para servir y, finalmente, para soltar. La mañana siguiente, el aire estaba impregnado del aroma a madera húmeda y tierra mojada. Los discípulos se reunieron de nuevo bajo la sombra del gran árbol del templo. Aquel lugar no era un aula ni una sala de meditación tradicional. Era un espacio sagrado donde la sabiduría no se transmitía con libros, sino con silencios, con historias, con vivencias. El maestro los esperaba con una sonrisa que no necesitaba palabras. Entre sus manos sostenía otra hoja. «Hoy hablaremos de la salvia», dijo en voz baja, como si temiera interrumpir la respiración del bosque. Su nombre viene del latín salvare, que significa sanar, y no es coincidencia. Esta hoja no solo ha sido usada durante siglos por las tradiciones más antiguas, sino que también tiene una energía que purifica, que limpia lo que ya no sirve, tanto en el cuerpo como en la mente. Explicó que los monjes más antiguos quemaban hojas de salvia para limpiar los espacios de energías densas antes de las oraciones. Pero no era magia, era simbolismo profundo. El humo no espantaba espíritus. Era la intención lo que transformaba el ambiente. La hoja se convertía en humo, en susurro, en bendición. El verdadero veneno no siempre está fuera, decía el maestro mientras desmenuzaba una hoja entre los dedos. A veces lo llevamos dentro, pensamientos repetitivos, culpas pasadas, apegos invisibles. La salvia nos enseña a liberar esas cargas,
a aceptar lo que fue y a permitir que el presente entre sin resistencia. Recordó a un discípulo que vivía con una tristeza profunda, incapaz de soltar una vieja herida del pasado. Todos los días tomaba té de salvia con la esperanza de que el cuerpo sanara. Pero la hoja no hizo efecto hasta que cambió su manera de beberla. Comenzó a tomarla no como medicina, sino como ritual, con gratitud, con atención plena. Y un día, sin darse cuenta, la herida comenzó a soltar su dolor, no por la hoja, sino porque finalmente había aprendido a soltar. La salvia es una hoja que enseña el arte de la transformación, no impone, no combate, fluye con lo que es, purifica sin violencia, sana sin esfuerzo, su poder está en su suavidad. Y en el mundo espiritual, la suavidad es una forma de sabiduría. Luego, el maestro extrajo una hoja más, el diente de león. Muchos lo consideraban una mala hierba, un estorbo en los jardines, pero para el Dharma, esa percepción era una enseñanza en sí misma. ¿Cuántas veces desechamos aquello que es valioso simplemente porque no comprendemos su función?, preguntó. El diente de león crece donde nadie lo espera, en rincones olvidados, en grietas, en caminos polvorientos, y aún así florece. Su presencia es una lección de resistencia, de adaptación, de humildad. Es una hoja que enseña a vivir con lo que hay, no con lo que se espera. El maestro explicó que sus raíces alcanzan lo profundo de la tierra, extrayendo minerales, purificando el suelo. Y sus hojas, cuando se consumen, ayudan al cuerpo a limpiar los excesos, a eliminar lo que está de más. Pero más allá del cuerpo, la verdadera enseñanza del diente de león está en su humildad. Recordó una historia de una mujer que llegó al templo con el corazón endurecido por años de sufrimiento. Su alma era como un jardín descuidado, donde crecía el resentimiento, la desconfianza, el miedo. El maestro no le habló de técnicas, le entregó una sola tarea: camina cada mañana y encuentra un diente de león, arráncalo con respeto, lávalo, hiérvelo y bébelo en silencio. Durante días no pasó nada, pero poco a poco, como la planta misma, su alma empezó a florecer de nuevo. No porque el diente de león curara mágicamente su cuerpo, sino porque cada gesto se volvió un acto de amor propio. Cuidarse se transformó en una oración, y el resentimiento, al fin, soltó su raíz. El diente de león, dijo el maestro, no es solo un limpiador del cuerpo, es un símbolo del perdón. Nos enseña que no importa cuán olvidado esté tu jardín interior, siempre puedes florecer de nuevo si lo cuidas con constancia y compasión. La tercera hoja de ese día fue la segunda aparición de la albahaca, esta vez en una de sus formas más completas, la albahaca de hoja ancha. El maestro explicó que muchas plantas se manifiestan en distintas formas, cada una con un propósito específico. Y así como el ser humano puede adoptar múltiples roles en su vida: padre, hijo, amigo, maestro, también la naturaleza muestra facetas de sí misma para responder a las necesidades del momento. La albahaca de hoja ancha no solo purificaba, como ya se había dicho, también nutría. Era una planta que ofrecía defensa contra energías densas, fortalecía el sistema interno y calmaba la mente alterada por las pasiones. El maestro la describía como un escudo, pero no un escudo de guerra, un escudo de amor. Su aroma era dulce pero firme, su energía acogedora. Cuando el alma está inquieta y el corazón teme, esta hoja te envuelve. Te recuerda que estás sostenido por algo más grande que tú, decía. Y no se refería a un Dios externo. Hablaba de esa conciencia interior que todo lo abarca, que el budismo llama naturaleza búdica. Esa semilla de paz que todos llevamos dentro, incluso cuando nos sentimos rotos. Los discípulos aprendieron a consumirla no por rutina, sino como acto de devoción. Preparaban el té en silencio, inhalaban el aroma antes de beber. Y al hacerlo, visualizaban que esa hoja limpiaba no solo su sangre, sino también sus pensamientos. Y entonces, el maestro los llevó a la cuarta hoja del día, la ortiga,
Un murmullo recorrió al grupo. Algunos recordaban el ardor de haberla tocado por accidente en su infancia. Otros nunca la habían probado. Pero el maestro sonrió. La ortiga enseña una de las verdades más importantes del camino espiritual. Lo que parece doloroso a veces es lo que más sana. Contó que las hojas de ortiga, aunque urticantes en su estado crudo, al ser tratadas con cuidado secadas, cocidas, infusionadas, revelan una medicina profunda, minerales, fuerza, fuego purificador. Ayuda a fortalecer la sangre, los huesos, la voluntad, pero lo más importante, enseña que no debemos juzgar lo que no entendemos. El sufrimiento, explicó, a menudo llega como la ortiga, al principio quema, pero si sabemos abrazarlo con compasión, descubrimos que venía a transformarnos, no a destruirnos. Un discípulo que había sufrido pérdidas dolorosas escuchaba con los ojos húmedos. Había pasado años huyendo del dolor, evitando sentir, buscando distracciones, pero en ese momento comprendió. Lo que lo hería por dentro no era la pérdida, sino la resistencia a aceptarla. Como la ortiga, su sufrimiento tenía un mensaje que aún no había escuchado. Desde entonces, cada vez que preparaba una infusión de ortiga, lo hacía como un acto de reconciliación, con su pasado, con su dolor, con su propia humanidad. El maestro les enseñó que consumir ortiga era un acto de valor, no porque fuera peligrosa, sino porque invitaba a mirar de frente aquello que duele. Y eso, en el camino espiritual, es uno de los pasos más valientes. Así terminó ese día de enseñanzas. Las hojas habían sido muchas, sus propiedades físicas valiosas. Pero lo que más permanecía en el corazón de los discípulos no eran los beneficios medicinales, sino las lecciones del alma. Que la salvia enseñaba a soltar. Que el diente de león recordaba cómo florecer donde nadie espera. Que la albahaca abrazaba desde adentro. Y que la ortiga invitaba a transformar el dolor en sabiduría. El maestro no pidió tomar notas, solo recomendó lo siguiente. Cuando prepares una hoja, hazlo como si prepararas un altar. Cuando la bebas, hazlo como si recibieras una bendición. Y cuando sanes, recuerda agradecerle, porque esa hoja es parte de ti y tú parte de ella. Más que una lista de hierbas, era un mapa hacia el corazón, un sendero de hojas que llevaban al despertar. Y lo más hermoso era esto, ese sendero estaba al alcance de todos si uno aprendía a caminarlo con conciencia. El viento soplaba con suavidad entre las ramas del viejo árbol central del templo. Los discípulos ya no necesitaban ser llamados, llegaban cada mañana antes del amanecer, sabiendo que la siguiente hoja traería no solo nuevos conocimientos, sino nuevas formas de comprenderse a sí mismos. El maestro apareció envuelto en su túnica color tierra, como si la propia montaña lo hubiese parido al alba. En sus manos, otra hoja, otra ofrenda. Hoy hablaremos de una planta de nombre curioso, la hojas de Hora pro nobis, dijo mientras acariciaba los bordes dentados de la hoja con una delicadeza casi maternal. Una planta que ha sido ignorada por muchos, pero que en realidad es uno de los mayores regalos que la naturaleza ha entregado al ser humano. Contó que su nombre, que significa ruega por nosotros, proviene de antiguas creencias populares. Pero en el lenguaje del Dharma, no se trata de pedir a lo divino que nos salve, sino de recordar que la salvación verdadera nace del interior. La Hora pro nobis no es una oración hacia afuera, es una plegaria hacia adentro, un recordatorio silencioso de que somos responsables de nuestra propia transformación. Explicó que esta hoja, humilde y abundante, contiene una riqueza de nutrientes que alimentan el cuerpo con profundidad, proteínas, vitaminas, minerales esenciales. Pero el mayor de sus regalos no es físico, es espiritual. Su mensaje es claro, incluso lo más sencillo puede contener lo más sublime. Vivimos en un mundo que valora lo escaso, lo costoso, lo complicado, dijo. Pero esta hoja, que crece sin esfuerzo en jardines olvidados, enseña que la abundancia verdadera no grita, susurra, no se exhibe, se ofrece.
Una discípula preguntó cómo consumirla. El maestro respondió que podía cocinarse, añadirse a sopas o prepararse como polvo seco. Pero lo importante no era el cómo, sino el con qué conciencia. Una hoja tomada con prisa pierde su poder. Una hoja ofrecida con amor se convierte en medicina del alma, dijo. Y con voz pausada continuó: la hora pro nobis enseña a nutrirse desde adentro, no solo a llenar el estómago, sino a calmar el hambre de afecto, de reconocimiento, de pertenencia. Nos recuerda que el verdadero alimento es el que sana también la emoción, y cuando uno se nutre con respeto, el cuerpo responde con gratitud. Ese día, los discípulos comenzaron a ver la alimentación con otros ojos, ya no como un acto mecánico, sino como una ceremonia diaria. Preparar los alimentos era ahora un acto de reverencia. Comer, una meditación, y cada hoja, un mantra vivo. La siguiente hoja fue la estrella del día. El maestro la presentó con una solemnidad especial. Esta, dijo mientras mostraba la verde y robusta hoja, es la col, la más común, la más conocida, y sin embargo, una de las más sagradas. La col, explicó, es símbolo de la integridad. Cada una de sus capas representa una parte de nosotros, lo que mostramos, lo que ocultamos, lo que aún no hemos descubierto. Su estructura es sencilla y compleja a la vez. Y esa es la gran enseñanza, que lo ordinario puede ser extraordinario si se mira con profundidad. Muchos la ven solo como alimento barato, pero la col es una maestra, dijo el maestro con tono firme. Ella enseña a proteger sin endurecer, a limpiar sin dañar, a nutrir sin exigir. Es como una madre sabia que no hace ruido, pero sostiene todo con su presencia silenciosa. Contó cómo, en tiempos de guerra, los monjes la cultivaban no solo para alimentarse, sino para recordar que en la sencillez está la fuerza. Que lo que realmente sostiene la vida no es el lujo, sino lo esencial. La col purifica la sangre, fortalece los huesos, regula la energía interna. Pero más que eso, enseña sobre el equilibrio. Su energía es tierra, firme, densa, confiable. Nos invita a enraizarnos, a dejar de buscar afuera, a volver al cuerpo como templo. Una de las enseñanzas más profundas que el maestro compartió fue esta. Así como la col tiene capas, tú también. Pero no eres solo lo de afuera, ni lo de más adentro, eres todas tus capas juntas. Aceptarte es abrazarlas todas. Y cada vez que comes esta hoja con conciencia, estás diciendo, me reconozco, me cuido, me acepto tal como soy. Los discípulos la prepararon ese día con una devoción nueva. Ya no era solo un vegetal, era una enseñanza viva. Algunos la comieron cruda, otros en sopas o cocida. Pero todos coincidieron en algo, el sabor era distinto, como si, al entenderla, la hoja hubiese revelado un nuevo rostro. Ese día, nadie habló durante la comida. Era como si el silencio hubiese descendido como una bendición. Cada mordisco era un acto de gratitud, cada bocado, un paso hacia el despertar. Esa noche, el maestro los reunió una vez más bajo la luna. Les habló sin palabras. Encendió una pequeña lámpara, colocó 3 hojas frente a él, la hora pro nobis, la col y una hoja blanca de papel en blanco, y luego miró al cielo. Cada hoja tiene su medicina, pero también tiene su silencio, dijo finalmente, y en ese silencio está la respuesta que tanto buscas. Los discípulos comprendieron, no era solo una clase de plantas, era una enseñanza sobre el alma, sobre cómo vivir, cómo sanar, cómo volver a lo esencial. No con un aplauso, ni con una conclusión, sino con una inhalación profunda, una reverencia silenciosa, y la certeza de que cada hoja tocada con atención plena puede abrir una puerta hacia el interior. Al 4.º día del retiro, los discípulos despertaron con una sensación diferente. Algo en su interior se había ablandado. Las tensiones acumuladas durante años de búsqueda, de esfuerzo, de querer comprender con la mente, estaban cediendo. Comenzaban a entender que no estaban allí para memorizar enseñanzas, sino para recordarlas.
porque el verdadero conocimiento no se adquiere, se revela desde dentro, y cada hoja que el maestro les ofrecía era como un espejo que les mostraba una parte olvidada de sí mismos. Esa mañana, el maestro caminó hasta el centro del jardín con una rama en la mano. No dijo nada, se sentó, cerró los ojos y comenzó a respirar. Los discípulos, por intuición, hicieron lo mismo, y durante largos minutos nadie habló, nadie se movió. El único sonido era el canto de los pájaros y el crujido lejano de las hojas meciéndose con el viento. Cuando abrió los ojos, sostuvo en alto una hoja de salvia fresca. Hoy no venimos a aprender algo nuevo, venimos a recordar algo antiguo, dijo. La salvia no es una hoja, es un susurro de la tierra, una canción del fuego, una memoria de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. Explicó que esta planta, usada desde tiempos inmemoriales por distintas culturas para limpiar, proteger y sanar, no solo actuaba sobre el cuerpo, sino que hablaba directamente al alma. Su esencia era transformadora, pero esa transformación no llegaba desde fuera. Era una chispa que se encendía desde dentro cuando uno estaba dispuesto a mirar con claridad lo que debía ser liberado. La salvia nos muestra que sanar no siempre es añadir algo más. A veces es simplemente soltar, dijo. Soltar la ira, el miedo, la necesidad de controlar, soltar la historia que ya no eres, pero que insistes en cargar como si fuera tu única verdad. Uno de los discípulos, joven y lleno de dudas, preguntó, ¿y si me cuesta soltar, maestro? El anciano lo miró con ternura. Entonces observa, no lo fuerces, solo mira lo que sostienes. Mira el dolor, mira el apego. Míralo hasta que comprendas que tú eres más grande que eso. Y cuando llegue el momento, caerá por sí solo, como una hoja madura que suelta el árbol sin luchar. Después hablaron de los rituales de purificación con salvia, de cómo, al quemarla lentamente, el humo se lleva consigo no solo las impurezas del ambiente, sino las energías estancadas del espíritu. Pero el maestro recalcó que no era el humo el que curaba, era la intención, la presencia, la conciencia con la que se ofrecía. La salvia te recuerda que eres parte de un todo, y que cuando purificas tu espacio, también purificas tu interior. No hay separación entre tú y el mundo. Todo lo que tocas, te toca. Todo lo que sanas, te sana. Aquel día, los discípulos aprendieron a preparar infusiones, a secar hojas, a inhalar su aroma antes de dormir. Pero lo más valioso fue lo que no se enseñó con palabras, que cada vez que se conecta con una planta con respeto, se está recordando que la vida no es algo que se posee, sino algo que se honra. En la segunda parte del día, el maestro reveló una hoja inesperada, el diente de león. Para muchos, una hierba insignificante, una molestia. Pero en el lenguaje del Dharma, todo lo que es rechazado esconde una enseñanza poderosa. El diente de león no necesita ser plantado, aparece, crece en las grietas, se abre paso en los lugares donde nadie lo espera, y aún así, florece. ¿No te dice eso algo sobre ti mismo?, preguntó el maestro. Contó que en las enseñanzas más antiguas, esta hoja era considerada símbolo de resiliencia, de la capacidad de florecer en medio del caos, de transformar las heridas en raíces profundas, de nutrirse incluso del abandono y convertir la adversidad en fuerza vital. Su acción sobre el cuerpo era clara, limpiaba, drenaba, purificaba, pero el verdadero regalo era energético. El diente de león enseñaba a liberar lo que está estancado. No solo líquidos o toxinas, sino emociones atrapadas, pensamientos que giran en círculos, culpas que ya no sirven. Un discípulo, con voz temblorosa, confesó: durante años he sentido que no pertenezco, que soy como esas plantas que nadie quiere en su jardín. El maestro se acercó, tomó una flor de diente de león ya seca, la sopló en su mano y dijo: ¿ves estas semillas volando? Nadie sabe dónde caerán, pero cada una lleva consigo el potencial de una nueva vida. No necesitas pertenecer, necesitas florecer donde estés. Aquel gesto, tan simple,
caló profundo en todos. Algunos lloraron en silencio, no por tristeza, sino porque algo viejo, algo pesado, comenzaba a desprenderse. La jornada concluyó con una nueva visión. La salud no era una meta, era un estado natural al que uno regresaba cuando dejaba de luchar contra sí mismo. Las hojas no curaban, recordaban, y el cuerpo, al recordar, sanaba por sí solo. Y justo cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, el maestro presentó la ortiga. Hubo un momento de incomodidad. Muchos habían oído hablar de su efecto urticante, de su capacidad de causar escozor si se tocaba sin cuidado. Pero el maestro sonrió. Eso que temes en la ortiga es su defensa, su límite. ¿Cuántas veces no has puesto tú también espinas para proteger tu corazón? La ortiga, explicó, era una hoja que enseñaba respeto. No se le podía tomar a la fuerza. Había que conocerla, tratarla con cuidado, cocerla, ablandarla. Y solo entonces ofrecía su riqueza, minerales, fuerza, energía vital. Era como el dolor emocional. Al principio arde, duele, quema, pero si se le mira con compasión, si se le da espacio, si se cocina en la ternura del tiempo, revela su regalo. La ortiga enseñaba que incluso el sufrimiento tiene propósito si se lo atraviesa con presencia. Recordó la historia de un viejo maestro que, durante años, bebió infusión de ortiga cada mañana como forma de mantenerse fuerte en cuerpo y alma. No porque creyera en el poder de la planta, sino porque era su manera de recordar que lo más poderoso en esta vida es lo que uno transforma con amor. Esa noche, el silencio fue más profundo. No por tristeza, sino por reverencia. Cada discípulo entendía ahora que cada hoja que tocaban era una puerta hacia adentro, una lección viva, una oportunidad de volver a sí mismos, con la certeza de que la salud no era un destino lejano, sino un hogar al que se regresa, y que ese hogar está hecho de atención, de respeto y de hojas humildes que contienen en su silencio toda la sabiduría del universo. El sol se filtraba tímidamente entre las ramas y la bruma de la madrugada aún abrazaba los senderos del templo. En el centro del jardín, los discípulos ya no esperaban con ansiedad, sino con apertura. Algo había cambiado en ellos. Su respiración era más lenta, sus movimientos más conscientes, su forma de escuchar más profunda. No esperaban respuestas, solo señales. Porque sabían que cada hoja era más que un remedio, era una enseñanza sobre sí mismos. El maestro se presentó con una expresión tranquila, llevando en sus manos una rama delicada y poderosa. Era la hoja de hojas de Ora Pro Nobis. A pesar de haberla mencionado antes, esta vez su enseñanza era diferente, más íntima, más directa. A veces, dijo, una hoja no se presenta una sola vez, a veces regresa, porque aún no has escuchado todo lo que tenía para decirte. El silencio envolvió al grupo como un manto cálido. Nadie interrumpió, nadie se impacientó. Sabían que en el camino del Dharma lo más importante no es cuánto aprendes, sino cuántas veces estás dispuesto a volver al mismo lugar con nuevos ojos. El Ora Pro Nobis nos habla de resiliencia, de nutrición profunda, pero también de humildad, dijo. Es una planta que no exige atención, no busca reconocimiento, simplemente está, crece donde puede, ofrece lo que tiene, y eso es suficiente. El maestro explicó que en muchas culturas esta hoja ha sido comida por los más pobres, por los olvidados, por los humildes, pero eso no la hace menos valiosa, al contrario. Aquello que crece en el silencio, aquello que nadie ve, a menudo es lo que más sustenta, dijo con firmeza. Contó una historia de una mujer que alimentó a toda su familia durante una época de gran escasez solo con esa hoja. No tenía oro, ni tierras, ni influencias. Solo un pequeño arbusto de Ora Pro Nobis en su patio, y cada día cocinaba con gratitud. Cada comida era un acto de dignidad, cada plato una oración. La pobreza más grande, dijo el maestro, no es la falta de comida, sino la falta de presencia. Puedes tener los mejores alimentos y seguir vacío.
O puedes tener una sola hoja y estar completamente nutrido si comes con gratitud. Los discípulos comprendieron que el hambre más profunda no siempre está en el estómago, está en el alma, y que esa hoja, tan simple, era un recordatorio de que uno puede nutrirse desde adentro si deja de mirar la vida como carencia y empieza a verla como bendición. Después, el maestro reveló una hoja que había estado esperando, la col. Aunque ya había sido tratada anteriormente, ahora su enseñanza se extendía, porque el Dharma no repite por error, sino por necesidad. La col es una hoja completa, dijo, y como todo lo completo, necesita ser explorado desde varias puertas. Habló de sus capas otra vez, pero esta vez no como símbolos de la personalidad humana, sino como niveles de conciencia. Cada capa de la col representaba un nivel de despertar, desde lo más superficial, donde habitan los hábitos, hasta lo más profundo, donde reposa la esencia. La mayoría vive en la superficie, dijo el maestro. Reacciona, consume, repite. Pero cuando estás dispuesto a pelar las capas de ti mismo, como se pelan las capas de la col, llegas a ese centro dulce, suave, donde todo está en paz. La col, explicó, no solo nutre el cuerpo y limpia la sangre, también actúa como un espejo. Su estructura ordenada, su forma envolvente, su capacidad de adaptarse a cualquier plato, a cualquier situación, todo eso es una enseñanza viviente. Uno de los discípulos, conmovido, preguntó, «Maestro, ¿por qué algo tan común puede tener tanto poder?» Y el anciano respondió, «Porque la sabiduría no necesita ser rara, solo necesita ser vista. Lo común se vuelve sagrado cuando se mira con ojos despiertos». Esa tarde, los discípulos comieron col en silencio, algunos en forma de ensalada, otros cocida al vapor, pero cada bocado era una meditación, una revelación. Y muchos lloraron, no por tristeza, sino porque comprendían que durante años habían buscado sanación en lugares lejanos, sin ver que lo sagrado estaba en su propio plato. El maestro concluyó esa enseñanza con una frase que quedó grabada en todos. Cada hoja de col que comes con conciencia es un acto de regreso, no al pasado, no a un lugar, sino a ti. Y entonces, sin aviso, presentó una hoja nueva, una hoja final para cerrar el ciclo, la menta. Aunque ya conocida por los discípulos, la menta regresaba con una enseñanza distinta. La menta es el aliento del bosque, dijo el maestro. Es frescura, es renovación, pero también es transición. Explicó que la menta no es una hoja de raíz ni de profundidad. Es una hoja de movimiento, una hoja que te toma de la mano y te lleva de un estado a otro, de la tensión a la calma, del cansancio a la vitalidad, de la rigidez a la fluidez. Todos pasamos por transiciones, dijo, cambios de etapa, de relaciones, de trabajo, de identidad, y en esos momentos necesitamos algo que nos recuerde que podemos seguir, que podemos avanzar, que no estamos atrapados. La menta es ese susurro suave que te dice, respira, sigue, todo cambia. El aroma de la menta, explicó, no solo refresca la boca, refresca la mente. Disuelve los pensamientos que se repiten, limpia los circuitos que se atascan, y cuando se consume en calma, ayuda a restablecer el flujo interno, no solo del cuerpo, sino del alma. Uno de los monjes más mayores, que llevaba años en silencio voluntario, se acercó esa noche al maestro, le entregó una pequeña bolsita de menta seca y dijo, «Gracias por recordarme que aún puedo moverme por dentro». Y luego volvió al silencio. Todos comprendieron que algo profundo había sucedido, no en el cuerpo, no en las ideas, sino en ese lugar interno donde habita la decisión de vivir despierto. Esa noche, al cerrar el día, el maestro no dio más palabras. Solo encendió una lámpara de aceite, colocó sobre ella una hoja de menta, otra de col y otra de ora pro nobis, y dijo, que estas hojas iluminen el camino, que recuerdes que la sabiduría no está en los libros,
sino en tu sopa. No está en el cielo, sino en tu aliento. No está lejos, sino aquí. Y así terminó la quinta parte del viaje. No con un cierre, sino con una apertura, porque cuando uno comprende que cada hoja es un maestro, el mundo entero se convierte en un templo. El viento se había aquietado. Las nubes se desplazaban lentas, como si el cielo mismo respirara con más calma. Era el último día del retiro, y el templo estaba envuelto en un silencio tan profundo que parecía eterno. Los discípulos no hablaban, ya no necesitaban hacerlo. Cada uno cargaba dentro una transformación silenciosa. Nadie era el mismo que había llegado, algo se había soltado, algo se había revelado. El maestro caminaba lentamente por los senderos de piedra, como si saludara a cada rincón del jardín con una mirada. No traía hojas en las manos esta vez, ni infusiones, ni historias, solo traía su presencia. Y en ese gesto, en ese caminar sin prisa, ya estaba la enseñanza final. Los discípulos lo siguieron hasta el claro más antiguo del templo, donde el primer maestro había construido una pequeña plataforma de piedra para sentarse a meditar. El anciano se detuvo, se giró hacia ellos y sin subir al pedestal se sentó sobre la tierra misma. Era su manera de decir: hoy ya no soy el maestro, hoy soy parte del todo. Durante estos días hemos caminado juntos entre hojas humildes y sabias, dijo al fin. Las habéis probado, olido, sentido, pero lo que habéis tocado realmente no fueron las hojas, sino a vosotros mismos. Un suspiro recorrió el grupo. Nadie podía negar lo que había ocurrido. La transformación no había sido una idea, había sido una experiencia. Las hojas no fueron medicinas externas, fueron puertas internas. Y lo que se había abierto era algo que muchos llevaban años buscando: paz. El maestro levantó una pequeña piedra del suelo y la sostuvo entre los dedos. Esta piedra también podría haber sido nuestra guía, dijo, o una nube, o una gota de lluvia. Pero escogimos las hojas porque ellas viven una verdad que todos tememos. Nacen, crecen, sirven y luego caen. Los ojos de los discípulos se llenaron de lágrimas, porque entendían: la hoja no se aferra, no se resiste, no pide aplauso. Da todo de sí y cuando es momento, regresa a la tierra. Esa es la sabiduría más alta y también la más difícil de aceptar. ¿Qué pasaría si viviéramos como una hoja?, preguntó el maestro. Si dejáramos de exigir tanto, si soltáramos el orgullo, si sirviéramos con humildad, si cayéramos con gracia, si aceptáramos que no somos permanentes, pero sí preciosos. Uno de los discípulos, con voz emocionada, preguntó: «Y entonces, maestro, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos ahora con todo esto?». El anciano sonrió: «Ahora vivís, pero no como antes, no desde la prisa, no desde la búsqueda constante de algo más. Vivís desde la raíz, desde la presencia, desde la gratitud». Explicó que al volver a sus vidas no encontrarían las mismas hojas quizás, ni el mismo silencio, ni el mismo cielo, pero sí podrían llevar algo de este retiro con ellos: la mirada. Ver con ojos de Dharma, dijo, es mirar lo cotidiano como sagrado. No necesitáis un templo, vuestro hogar puede ser el templo, vuestro té de cada mañana puede ser la ceremonia, vuestro silencio puede ser la plegaria. Los discípulos cerraron los ojos, no para meditar, sino para sentir. Recordaban el aroma de la menta, la calidez de la albahaca, la firmeza del laurel, la limpieza del diente de león, la fuerza suave de la salvia, la resiliencia de la ortiga, la nutrición del ora pro nobis, la integridad de la col, y comprendían que cada una de esas hojas había sembrado una verdad en su interior. Cada vez que prepares una hoja, dijo el maestro, hazlo con devoción, no por superstición, no por obligación, sino por reverencia, porque cada hoja es un símbolo, y lo que tú haces con ella es lo que haces con tu vida. El silencio volvió, pero ya no era un vacío, era plenitud. Cada discípulo sentía ahora una responsabilidad diferente, no la de cambiar el mundo, sino la de transformarse a sí mismo.
de vivir como las hojas, con simplicidad, con propósito, con entrega. El maestro se puso de pie con dificultad, apoyándose en un bastón de madera que había tallado él mismo muchos años atrás. Pero su cuerpo, aunque viejo, estaba erguido por dentro. Su voz era suave, pero firme. Su mensaje, eterno. La sanación real no consiste en curar el cuerpo. Consiste en recordar quién eres. Consiste en vivir cada momento como si fuera el único. Y si lo haces, hasta una simple hoja puede convertirse en tu maestro. Una brisa suave recorrió el lugar y algunas hojas comenzaron a caer de los árboles. Una de ellas aterrizó sobre el regazo del maestro. Él la levantó, la observó y dijo: «Esta hoja no necesita nada, no espera nada, cayó en el momento justo y ahora regresa a la tierra para dar vida a algo más. Así debe ser nuestra vida, ofrecida, completada, soltada». Los discípulos sabían que el retiro llegaba a su fin, pero en su corazón algo nuevo comenzaba. Sabían que volverían a sus hogares, a sus rutinas, a sus ciudades, pero no serían los mismos. Porque ahora sabían escuchar, sabían mirar, sabían estar, y eso descubrieron es el verdadero despertar. Después del silencio vino la palabra, no la palabra del maestro, sino la de los discípulos. Uno por uno, como si cada voz esperara el turno que el alma le marcaba, comenzaron a hablar, ya no desde la necesidad de preguntar. Ahora hablaban para compartir, para expresar, para agradecer. El retiro había plantado una semilla en cada uno, y ahora empezaban a brotar los primeros brotes. El primero en levantarse fue un joven de mirada inquieta. Durante los primeros días había estado distraído, lleno de pensamientos, deseando volver pronto a casa. Pero algo había cambiado en él. Antes de llegar aquí dijo: «Yo pensaba que la sanación era algo externo, una receta, una fórmula. Pero ahora entiendo que la salud no comienza con lo que pongo en mi cuerpo, sino con lo que dejo salir de mi mente. El primer día que probé la menta, solo sentí frescor. Pero ayer, al beberla en silencio, sentí como si me abrazara, como si me dijera: «Estás bien así, no necesitas correr más», y por primera vez en años dormí sin pensamientos. Los demás lo escucharon con respeto, porque sabían que eso no era solo una anécdota, era una verdad profunda expresándose con sencillez, una hoja, un té, un silencio, y el alma volviendo a casa. La siguiente fue una mujer mayor, de rostro sereno y manos curtidas. Había vivido pérdidas, había criado sola a sus hijos y durante años había dejado su propio bienestar en último lugar. «La col siempre estuvo en mi cocina», dijo, «pero yo la hervía sin pensar, la comía sin sentir, nunca la miré, nunca la toqué como algo sagrado». Hasta que el maestro dijo: «Cada capa de la col es una parte de ti», y entonces lloré, porque comprendí que nunca me había permitido pelar mis propias capas, siempre fuerte, siempre entera. Pero por dentro, tanto dolor guardado. Tomó una respiración profunda. Ahora cada vez que la preparo, lo hago como quien abre una carta, la lavo con cuidado, le hablo, y al comerla me siento menos sola, porque entiendo que la col no está allí para alimentarme solo. Está allí para recordarme que yo también merezco ser nutrida. El ambiente se volvió más cálido, más íntimo. Ya no estaban en un templo, estaban en una comunión de almas, hablando con la verdad, sin miedo, escuchándose como pocas veces se escucha en el mundo de afuera. Otro discípulo, un hombre que había estado en silencio todo el retiro, finalmente habló. La ortiga me dio miedo, porque me recordó mis propias espinas. Cuántas veces lastimé a otros por protegerme. Cuántas veces reaccioné sin pensar, por miedo a ser herido. Pero el maestro dijo: «La ortiga no es agresiva, es defensiva. Solo necesita ser tratada con respeto». Y entendí, yo también solo necesitaba ser tratado con cuidado. Miró al suelo, con humildad, y dijo: «Ahora, en lugar de rechazar lo que me duele, lo cocino, como la ortiga, lo suavizo con compasión».
y descubro que hasta el dolor puede volverse medicina si uno lo mira con amor. La voz del maestro no apareció esa tarde. No era necesario. Las enseñanzas habían echado raíces. La sabiduría ya estaba fluyendo entre ellos. Y él, en su silencio, sonreía, como un jardinero que observa las primeras flores abrirse sin necesidad de intervenir. Una joven discípula, que había llegado buscando alivio a una enfermedad crónica, compartió con voz suave: yo llegué aquí buscando una cura, algo que me quitara el dolor, y encontré algo más valioso, una forma de estar con él. El diente de león me enseñó que no necesito estar perfecta para estar en paz, que puedo florecer incluso en medio de la dificultad, que mi valor no está en la ausencia de síntomas, sino en la presencia de conciencia. Contó cómo todas las mañanas preparaba su infusión con diente de león y la bebía mirando el cielo, no para sanar su cuerpo, sino para recordar que la vida aún seguía, que aún tenía un lugar, que, como esa hoja que crece en las grietas, ella también podía crecer desde su fractura. Cada historia era distinta, pero todas resonaban con la misma melodía, la de la presencia, la de la atención, la de la gratitud. Al final de la tarde, uno de los discípulos más jóvenes pidió permiso para leer un poema que había escrito durante la noche. Se puso de pie, sacó una hoja arrugada de su túnica y leyó con voz temblorosa: cuando el mundo me empujaba a correr, vino la menta y me enseñó a respirar. Cuando me creía débil e incompleto, vino la col y me mostró mis capas. Cuando el dolor parecía invencible, vino la ortiga y me habló del respeto. Cuando me sentí invisible y pobre, vino el ora pro nobis y me dio dignidad. Cuando pensé que debía huir de la tristeza, vino el diente de león y me enseñó a florecer. Cuando el silencio dolía, el maestro no dijo nada y comprendí todo. Al terminar, nadie aplaudió. Solo se escuchó una exhalación larga, de esas que no salen de los pulmones, sino del alma. El maestro, desde un rincón, levantó su taza de té. Era de menta. Y con ese gesto, selló la enseñanza. Esa noche, no hubo discursos, no hubo ceremonias, solo una cena compartida en silencio. Cada uno preparó un plato con su hoja favorita, y al comer, cerraban los ojos y agradecían por las hojas, por el dolor que les trajo hasta allí, por la sanación silenciosa que ahora los habitaba. Y así concluyó la séptima parte del viaje, no con una lección más, sino con muchas pequeñas realizaciones tejidas entre sí. El retiro no era ya un lugar físico, se había convertido en una forma de ver el mundo, una manera de estar, de vivir, de escuchar. Una hoja ya no era solo una hoja, era una llave, un espejo, un maestro, y cada uno de ellos comenzaba a florecer. La luna estaba llena aquella noche. No era un simple evento astronómico, era una presencia viva, testigo de todo lo que había ocurrido en el retiro. Su luz plateada bañaba el templo, el jardín, las hojas ya caídas y los corazones que ahora latían con otra cadencia. Los discípulos se reunieron por última vez bajo el gran árbol, no porque el maestro los hubiera convocado, sino porque el alma los llamaba. El silencio ya no era una pausa, era un lenguaje. Y en ese lenguaje, todos entendían que algo estaba llegando a su fin y a su vez, algo nuevo comenzaba. El maestro se acercó lentamente, llevaba en las manos una sola hoja, nadie podía reconocer cuál era, no tenía aroma fuerte ni color vibrante, era solo una hoja seca, frágil, a punto de quebrarse con el más leve suspiro del viento. Y entonces dijo: esta es la hoja más sabia de todas, la que ya cumplió su ciclo, la que ya dio todo, la que no se aferra, la que no teme caer. La sostuvo en alto, y luego la dejó ir. La hoja flotó en el aire por unos segundos, luego descendió con suavidad hasta posarse sobre la tierra. Nadie aplaudió, nadie lloró, pero todos sintieron algo muy profundo moverse dentro. El final no es una muerte, dijo el maestro, es una entrega. Los discípulos comprendieron que las hojas que habían aprendido a conocer no eran solo remedios naturales, eran símbolos de cómo vivir,
de cómo entregarse, de cómo no aferrarse al miedo, al cuerpo, al control, de cómo confiar en que todo lo que nace también sabe cómo morir con gracia. Y entonces, con voz pausada, el maestro dijo las palabras que darían cierre a todo. Que cada hoja que toques sea un acto de amor. Que cada alimento que consumas sea una oración silenciosa. Que cada respiración sea una bienvenida a lo que es. Y que cada caída sea una celebración del ciclo cumplido. Porque tú también eres una hoja. Y no has venido al mundo para durar eternamente, sino para ofrecerte por completo mientras estás aquí. Uno de los discípulos, con lágrimas contenidas, preguntó: «Maestro, ¿y qué hacemos cuando volvamos a la ciudad? Cuando las hojas se olviden, cuando la prisa regrese, cuando la paz parezca lejana». El anciano lo miró con ternura. «Entonces, recuerda esto, la hoja no necesita estar en el árbol para seguir enseñando. La llevas en tu memoria, en tus manos, en tu sangre. El retiro termina, el camino no». Explicó que no hacía falta vivir en un templo ni en las montañas para vivir con conciencia. Que se podía estar en medio del tráfico, del ruido, de las exigencias, y aún así volver a uno mismo con una respiración. Que preparar un té de albahaca al final del día podía ser tan sagrado como una ceremonia. Que lavar una hoja de col podía ser una forma de volver al presente. Y que en ese volver estaba el despertar. Esa noche, cada discípulo escribió una palabra en una hoja de papel, la suya, la palabra que resumía lo que se llevaban. Algunas escribieron presencia, otros aceptación, otros compasión, fluidez, raíz, confianza, soltar. El maestro recogió todas las hojas y las dejó junto a la lámpara de aceite. Estas palabras son semillas, no las guardéis. Plantadlas en vuestras decisiones, en vuestras relaciones, en vuestro silencio. Y luego, por primera vez en días, levantó la voz con firmeza: id a vuestras vidas, no para huir de este lugar, sino para expandirlo. Que cada paso que deis sea un paso consciente. Que cada dolor sea una oportunidad de mirar hacia adentro. Que cada alimento sea un recordatorio de que la tierra os sostiene. Y que cada hoja que toque vuestra boca os recuerde quiénes sois. El viento sopló con más fuerza, y con él una lluvia suave de hojas comenzó a caer de los árboles. Era como si el bosque mismo aplaudiera. Los discípulos se pusieron de pie. Algunos lloraban, otros reían. Todos estaban en silencio por dentro, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque lo que ahora comprendían no necesitaba palabras. Así terminó el retiro. Así terminó el viaje de las hojas. Pero no fue un adiós, fue un nacimiento. Porque cuando uno ha aprendido a ver con los ojos del Dharma, todo se vuelve maestro: una hoja, una piedra, una herida, una taza de té. La sabiduría no está en el lugar, está en la mirada. Y desde ese día, cada uno de ellos, al preparar sus comidas, al caminar descalzos por la tierra, al sentir el aroma de una planta, sabían que no estaban solos, que la naturaleza les hablaba, que cada hoja era una voz antigua, silenciosa, amorosa, y en esa voz encontraban hogar. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.